Y tocando con él dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Juntos, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Imagine esa escena, el rey, Isaías, recibiendo un llamamiento del Señor, pero se le aparecen estos serafines volando en un lugar en donde estaba la presencia de Dios manifestada, lleno de humo, y no se podía ver nada, y dice que las puertas se estremecían, los quiciales. O sea, es una cosa impresionante, es un asunto impresionante. Dios apareciéndole a Isaías, ni modo que Isaías le dijera: pues heme a mí, envíalo a él, heme aquí, envíalo a él. Lo que él responde: Señor, pues no puedo hacer otra cosa. Con tanta impresión, con tanta majestad, pues eres tú definitivamente, ¿no? ¿Estamos aquí? En la auténtica adoración, como usted y yo venimos estudiando la adoración sálmica, hay un diálogo entre Dios y el hombre, y podemos llamarlo así, el drama de la adoración, porque este relato de Isaías nos dice de alguna manera cómo es que Dios se presenta, cómo es que el hombre lo recibe y lo que va ocurriendo en este diálogo. Tal vez no está completamente como lo puse en un diagrama que ahorita lo vamos a ver con los chicos. Váyanlo poniendo si quieren, pero este diálogo nos proporciona sobre mi boca. Brevemente, no voy a explicar porque no es el punto, pero sí quiero decirle. Entonces Dios inicia el proceso de la adoración. ¿Cómo? Pues impresionó al profeta con su santidad, con su majestad. Y lo que Dios hace para el hombre entonces es que se revela, lo perdona, lo renueva y después le dice: te mando a que hagas esto, lo comisiona. ¿Vamos acá? Entonces Dios se reveló a ti, Dios te perdonó, Dios te renovó y Dios te dijo: ahora ve y cuéntaselo a todo mundo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que el hombre hace, según este diagrama, es que él responde, porque Dios constantemente, usted y yo no estamos aquí porque Dios nos llamó a la primera y entonces a la primera respondimos que sí. Si se nos hubiera parecido como a Isaías, estoy seguro que ni siquiera hubieras dicho ni pío. Él decía: no puedo ni hablar, no puedo hablar. ¿Cómo es que voy a responderle? No tengo derecho ni a hablarle. Pero entonces vino este ángel con un carbón encendido, imagínese escena, y le dice: no te preocupes, yo te voy a limpiar ahorita toda tu boquita. Y entonces pone el carbón sobre Isaías encendido y le dice: te es quitada tu culpa. Y cuando le es quitada la culpa, entonces tiene derecho a hablar con el Señor. Esto es muy importante porque lo vamos más a ver adelante en Hebreos, lo que ha pasado con usted y conmigo. Constantemente entonces el Dios nos llama hasta que un día le decimos: sí, Señor, pues ya me rindo. ¿Cuántos han dicho ya me rindo? Lo que hace el hombre entonces es reconoce su necesidad de Dios, según este asunto, y entonces reconoce a Dios. ¿Cómo lo reconoce? Con alabanza, con adoración, con reverencia, se maravilla de Él, luego lo confiesa, luego confiesa sus pecados, luego responde al llamamiento de Dios y finalmente el hombre dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen eso? Mirando todo este diálogo es el siguiente cuadro, chicos. Mirando todo este diálogo de la adoración y cómo es que Dios va interactuando con el Señor, tenemos que mirar entonces que Dios tiene un plan con nosotros, pero lo hace de una manera pausada. No te dice: mira, te llamé hoy porque quiero que te vayas de misionero a España. Ay, sí, amén, amén. Pero primero tenemos que ser purificados. Primero tenemos que entender todo lo que ha pasado con nosotros y tiene que venir carbón encendido, no solo a nuestros labios, porque seguro que no nomás nuestros labios necesitan carbón encendido.
nuestros pensamientos y todo lo demás que necesite carbón encendido, y entonces Dios lo va a hacer para que en algún momento estemos listos y nos podamos entregar. Ahora, yo encuentro un dilema, yo encuentro un problema en este asunto. Un Dios tan grande y tan majestuoso como nuestro Dios. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Un Dios tan majestuoso que la Biblia dice que es fuego consumidor, que la Biblia dice que hablaba en el monte y tronaba y que no se podía ni siquiera acercar allí porque iban a caer muertos. ¿Cómo es posible conocer a ese Dios majestuoso de la Biblia, pero al mismo tiempo poderme gozar de su presencia y tener una relación personal con Él? ¿Cómo es posible eso? En el Antiguo Testamento no se podía, porque los sacerdotes eran los que eran intermediarios por todas las personas para entrar a ese lugar y hacer el sacrificio, y entonces el pueblo podía expiar sus pecados por medio de un animalito que el sacerdote exclusivamente podía entrar. Usías le cayó lepra por intentar hacer eso, por intentar tener una relación personal, porque yo pienso que en su soberbia y en su orgullo, de alguna manera, él quería experimentar lo que el sacerdote, lo que el sumo sacerdote pasaba al entrar ahí en la presencia de Dios. Pero la majestad de Dios requiere de la humildad del hombre, y por eso fue que le cayó lepra. Porque ¿por qué no le pasó eso a David, su padre? En este caso, su abuelo. ¿Por qué no le pasó eso? Porque el corazón de David era un hombre conforme al corazón de Dios. David también estuvo allí en el tabernáculo. De hecho, fue David quien cambió la manera de adorar de Moisés a David. Fue totalmente diferente. Pero el corazón de David era diferente al corazón de Usías. Necesitamos entender entonces que para poder entrar a su presencia se requiere humildad. Diga conmigo, ser sencillito. Dile al que está a tu lado también, sea sencillito. Eso va con saludo a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Argentina, en Corral de Bustos y en Puerto Madryn. Fíjese bien, necesitamos entonces entender esa humildad para poder acercarnos a ese Dios grande, temible, majestuoso, todopoderoso. Y necesitamos encontrar el medio para poder equilibrar eso. ¿Cómo puedo equilibrar la reverencia y el respeto a Dios, mi temor a Dios, pero al mismo tiempo poder gozarme y saltar delante de Él, siendo que es el Rey de Reyes? ¿Cómo puedo hacer eso? Dios siempre tiene una sola respuesta para todos nuestros dilemas. Se llama Cristo. ¿Cómo se llama? Así es. Hay un dilema religioso en el sentido de ¿cómo me acerco a ese Dios majestuoso, pero al mismo tiempo me quiero gozar? Al mismo tiempo quiero tener la libertad, quiero ser libre de dar un grito de júbilo. Quiero tener la libertad de decir gloria al Señor, aleluya, y poder gritar y no me importa quién me vea. Quiero tener la libertad de tirarme ahí en el piso, de echarme de frente, no importa que me vea quien me vea, y estar ahí a sus pies adorándolo. Pero ¿cómo encuentro ese equilibrio? Cristo es la respuesta, porque Cristo es la única persona que existía, o que existe más bien, pero que era capaz de reunir todos los requisitos que el Padre demandaba para cumplir con el pago del pecado, con el pago de la culpa. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a Isaías? Tu culpa es quitada a través de ese carbón encendido. Y entonces pudo comunicarse con el Señor, y fue hasta después del carbón encendido que pudo decirle, heme aquí. Viene Cristo entonces, y entonces usted y yo podemos cumplir con ese objetivo, porque ¿cuántos de aquí nacieron para adorar su majestad? Para eso nacimos, no nacimos para ningún otro asunto. Entonces cumplir con el objetivo final para Dios es glorificar su nombre y adorar su nombre. Pero también, en medio de eso, gozarnos, disfrutarlo. Dios no solamente quiere que tú cumplas un ritual, Dios quiere que disfrutes hacer lo que haces en su presencia.
¿Estamos acá? ¿Cuántos disfrutan venir a la casa de Dios? Bueno, algunos parece que los trajeron a fuerza. Dile que está a tu lado, no eres tú, quita esa cara, no eres tú. Es más, ni los voy a ver porque luego dice, ay, me está viendo a mí. Pero sí, si eres tú sabes que te estoy diciendo a ti. Entonces, al entender todo este cuadro que le estoy planteando, ya puedo empezar a predicar. ¿Está de acuerdo? No, quiero hablar entonces acerca de la gracia. Quiero que usted y yo entendamos esta noche que la gracia es mayor que todos nuestros pecados. Porque hay algunos aquí y hay algunos afuera que piensan que su pecado no les permite entrar a la presencia de Dios y tienen toda la razón. Pero hay algo que se llama gracia. Mire, muchos de los salmos de David son mesiánicos. ¿Qué significa? Que estaban anunciando que vendría el Mesías para cumplir los requerimientos de Dios acerca de la justicia y acerca de la rectitud. Quiere decir que no había un hombre, ni uno solo, capaz de ser tan santo ni de ser tan recto moralmente hablando como para cumplir la justicia de Dios. Recuerde que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, así es. Cuando David escribe estos salmos, recuerde que estamos hablando de adoración sálmica, él empieza a escribir acerca de lo que habría de venir. David fue como un adelantado a sus tiempos. Fue un adelantado a sus tiempos, porque él ya estaba viviendo y él ya estaba escribiendo lo que usted y yo apenas hoy estamos descubriendo a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces él experimentó una adoración de una era por venir, cientos de años atrás, incluso antes de que viniera Cristo, miles y miles de años atrás. La iglesia hoy por hoy se inspira en todo eso que David proféticamente intuyó. Él dijo, un día va a ser posible saltar como becerros de la manada. Él dijo, un día va a ser posible batir las manos y aplaudirle al rey, porque él tenía ese deseo. ¿Me estoy explicando? Él sabía que era un Dios santo y que en el Antiguo Testamento solo todo era solemne, con reverencia, todo era tapado, nadie podía entrar, nadie se podía asomar porque era prohibido. Pero cuando David establece el tabernáculo, lo primero que hace es quitarle las cortinas. Solo dejó el velo que estaba ahí adentro, porque eso era de ley, y quita lo que estaba alrededor. Y entonces establece una alabanza 24 horas al día. 24 horas al día. Hizo equipos de alabanceros y estaban alabando al Señor noche y día, noche y día. Imagine eso, en el monte de Sión, el tabernáculo de David, toda la noche, todo el día cantando alabanzas al Señor, toda la noche sin parar. ¡Wow! Y allá abajo, en el pueblo, eso se escuchaba. Mi pregunta es, ¿no estaría Dios agradado con David? ¿No estaría el Señor contento con el pueblo porque su líder había establecido un sistema de adoración diferente, más cercano, de más compromiso y de más intimidad? Por supuesto, Dios estaba agradado y por eso David nunca perdió una batalla. Aleluya. Si no quieres perder batallas, más te vale que lo adores. No quiere decir que David era perfecto, Usted conoce su historia. Quiere decir que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hoy, los cristianos inspirados con el Espíritu Santo gozamos de la salvación en Jesús. ¿Cuántos son salvos? Y a través de esta relación con el Espíritu de Dios aprendemos a llegar, cómo llegar de una manera audaz ante el trono de Dios, porque el trono de Dios es el trono de misericordia para ti y para mí. Fíjate qué interesante esto. Lo que antes para ti y para mí era el trono de justicia, cuando Cristo viene y se entrega por nosotros, se convierte en el trono de la gracia. No lo entendió.
no lo entendió. Lo que para ti